o vemos 80 personas más o menos. Ya creo que vamos a comenzar, Sí. ¿listo? Bien, ya, ok, perfecto. Entonces, yo voy a apagar también mi video para que todo se centre en la presentación también. Dale, muy bien. Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de hoy por parte de los capítulos estudiantiles de la SEG y la SGA de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hoy tendremos la charla titulada Caracterización mineralógica de los sedimentos de quebrada del brownfield de pórfido de cobre molibdeno, Granja de Cajamarca, a cargo de Félix Abraham Cornelio Bregosuel, es ingeniero de la Universidad Nacional de San Marcos y tiene una maestría en mineralogía aplicada en geometalurgia de la Universidad de Concepción en Chile. Les recordamos que tengan apagados sus cámaras y sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Las preguntas las haremos al final y ya veremos si pueden activar su audio o si se las vamos leyendo al expositor. Listo, Félix, adelante. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Nicolás. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Este es mi trabajo de maestría. Como ya mencionó Nicolás, el trabajo trata sobre, bueno, el tema tiene como nombre la caracterización mineralógica de los sedimentos de quebrada del brownfield del pórfido de cobre molibdeno de La Granja, Perú. Bien, para empezar, primero les voy a mencionar de que principalmente mi trabajo va a basarse en los RIMS. ¿Qué son RIMS? Son minerales indicadores resistentes. Estos minerales indicadores resistentes son, bueno, actualmente uno de los últimos estudios que se está realizando en minerales que te puedan guiar a un posible cuerpo mineralizado. Vamos a ver el fundamento científico de los RIMS, qué es un RIMS. Vamos a ver la historia de los RIMS y cuáles son los RIMS en pórfidos. A ello, luego de reconocer que es un mineral resistente indicador, vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de exploración, como la geoquímica, especialmente cómo es el enfoque en un estudio de orientación. Vamos a mencionar también lo que es un stream sediment, sus alcances y, bueno, un poco más que todo los alcances y los límites de este tipo de técnica y también de las técnicas geofísicas, ¿no? Que va a ser de unas cosas muy breves lo que se va a hablar. Y con ello, pues vamos a enfocarnos en el tren de pórfidos del norte del Perú, donde yo estoy aplicando esta técnica para buscar pórfidos en esta zona del área peruana. Bien, entonces, como les mencioné, vamos a empezar con qué es un RIMS. Bueno, como yo les mencioné, los RIMS son minerales indicadores resistentes que se encuentran en sedimentos clásticos e indican la presencia de mineralización o alteración hidrotermal. Aparte, una de las características que tienen los RIMS son que las características físicas y químicas permiten que sean fácilmente recuperados en una muestra de exploración promedio. ¿A qué quiero referirme? Si ustedes toman una muestra de exploración en este caso, sedimentos, estos minerales pueden ser fácilmente identificables. Si ustedes alguna vez han agarrado un sedimento de un río, creo que fácilmente el primer mineral que pueden identificar puede ser un cuarzo. También puede ser una magnetita. Y además de otra serie de minerales. Entre los minerales indicadores, pues se encuentran estos minerales que tú vas a poder identificar fácilmente a simple vista o quizás concentrándolos. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de un RIMS? Los RIMS, primeramente, son fáciles de reconocer. Son lo suficientemente abundantes como para poder detectarlos en la mayoría de las muestras que tú tengas de un sedimento. Ahora, otro detalle más que tienen los RIMS es que comúnmente poseen una densidad específica moderada a alta. Y este es un detalle que lo puede diferenciar principalmente de un mineral que va a abundar mucho en un sedimento en promedio, que es el cuarzo. Ahora, ellos tienen un tamaño promedio entre limo y arena. Esto es importante también de acotar porque esta técnica, o sea, más que todo por el tema de la recuperación de estos minerales, comúnmente lo podemos hacer
de una manera óptima y también con la instrumentación que teníamos en el GEA, que podía llegar a los limos y a las arenas. En cambio, si tuviéramos arcillas, la recuperación de los minerales tiene otro proceso. Ahora, el otro detalle de estos minerales indicadores es que poseen una alta resistencia al transporte y meteorización. Es por ello que se utilizan estos RIMS para poder detectarlos. Ahora, ¿qué beneficios hay entre de un mineral indicador digamos, en comparación con una muestra de geoquímica normal de stream sediment y también de unas anomalías geofísicas? Principalmente es que los RIMS ya te muestran o ya te aportan una evidencia física de tu posible yacimiento. Otro beneficio que posee es que proveen información sobre la naturaleza de la mena. O sea, te pueden decir la alteración hidrotermal, o sea, el grano de RIMS puede tener parte de la alteración hidrotermal, como también de la propia fuente mineralizada. Ahora, los elementos traza en estos minerales son sensibles a los cambios físico-químicos del medio en el que se forman, siendo su presencia una firma geoquímica característica, o lo que comúnmente a veces llaman la firma de si un cuerpo es fértil o no. Eso se puede ver en estos minerales. Claro que la técnica que se utiliza es sofisticada y, bueno, va a basarse en lo que es la microsonda electrónica, o también puede ser la ablación láser, que también se puede utilizar como etapa final en este tipo de estudios. Y ahora, otra ventaja más que tiene los RIMS es que es fácil de identificar y remover contaminaciones, agentes ajenos a su formación. Aquí vamos a poner en balance pues el tema de los stream sediments. En el caso de los streams, ustedes tienen que tener entendido que un stream sediment pues siempre va a estar condicionado. ¿Condicionado a qué? Al EH y al pH, para que tú puedas tener la precipitación del ion que tú estás buscando, o sea, de tu elemento guía. En cambio, con los RIMS no. El único factor que tú vas a tener digamos, como agente restrictivo, va a ser la propia meteorización y cuánto ella pueda movilizar este elemento, este mineral. Ahora, con las características geofísicas, una anomalía geofísica simplemente te da lo que estoy mencionando, una anomalía, más no la presencia del cuerpo, no te la deja, o sea, la geofísica en sí no deja claro, o no es es un método indirecto que te dice que hay una presencia de una anomalía, más no te dice que haya un cuerpo de un tipo de yacimiento que tú estás buscando. Si tú estás buscando una beta, no te va a decir que es una beta, como tampoco te va a decir que hay un cuerpo. Esa es la ventaja de los RIMS, que directamente ya te pueden dar aportes de tipo de yacimiento en el que tú estás, o que tú vas a estar encontrando. Lo vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, los objetivos de mi trabajo van a ser principalmente evaluar la dispersión y caracterización de la mineralogía de los minerales indicadores en la granja, en un pórfido de cobre que tenemos aquí en Perú. Para ello, mi trabajo consistirá en identificar los potenciales RIMS. Como estudios complementarios, vamos a hacer una caracterización mineralógica con fluorescencia de rayos X, difractometría de rayos X, y por último, en esta etapa del trabajo hemos hecho un análisis en KenSCAM en los 10 primeros kilómetros del yacimiento. Determinar patrones de dispersión de los RIMS. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se pueden alejar los RIMS del pórfido en la cuenca que estoy estudiando de río Palti? ¿Hasta qué kilómetro yo puedo detectar un RIM en el río Palti? Por ponerle eso en un ejemplo, si estoy buscando turmalinas, que son minerales guías de pórfidos, ¿a cuántos kilómetros del pórfido, aguas abajo del Palti, puedo encontrar la turmalina? Ese es uno de mis cuestionamientos que me hice en mi tesis. Y por último, lo que voy a evaluar, o lo que evalué en mi tesis, fue
la factibilidad y eficiencia de la técnica para aplicarlo en un trabajo de exploración greenfield, en un grassroots. Bien. Para ello, un poco del fundamento científico que vamos a tener, o que mejor dicho voy a mencionar, porque de verdad que mencionarles por qué una apatita, una turmalina son minerales indicadores, podría explayarme demasiado. Sin embargo, les menciono los 5 principales minerales en los cuales se está trabajando en pórfidos para la prospección mineral. En este caso tenemos el apatito, donde ustedes pueden buscar información detallada en Belousova, en su artículo de 2002. Turmalinas, en el caso de las turmalinas pueden ver aquí, del 99. Rutilos pueden ver los trabajos de Rabia y Hernández. Y en este último caso, lo que son las cloritas y epídotas son minerales que están siendo últimamente estudiados y especialmente por la escuela del CODES, de la Universidad de Tasmania. Y bueno, tenemos bastantes estudios con David, al mando de David Cook. Bien. Vamos a ver un poco por qué la utilización digamos, un poco de historia. Sigamos con un poco de historia, y especialmente de esta mina, de Voisey's Bay Mine, que es la historia de un descubrimiento. En este caso, en esta mina, te la menciono porque fue la primera. El descubrimiento de esta mina ha demostrado que los RIMS tienen el potencial para ser una herramienta significativa en programas de exploración de metales base. O sea, gracias al estudio de los RIMS, en este caso se encontró en el lecho del río la presencia de un mineral que es propiamente de la mena, que fue una calcopirita. Y esta calcopirita fue la que permitió hallar este yacimiento que ustedes van a ver un yacimiento de níquel-cobre. Níquel-cobre y principalmente de níquel-cobre. Ahora, el descubrimiento de esta mina fue en realidad meramente casualidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de exploración que se habían hecho anteriormente en esta zona, con un trabajo clásico de steam sediments que hacen comúnmente los institutos de geología, no había encontrado anomalía alguna en cobre ni de níquel. Curiosamente, cuando se pasó con steam sediments por la zona, no había anomalía en la zona. Esta zona fue descubierta gracias a que en un trabajo de Falconbridge, si no me equivoco, buscando diamantes, o sea, ni siquiera era el mineral objetivo, encuentran pequeñas, abundantes calcopiritas diseminadas en el sedimento. Ahora la pregunta es, ¿por qué el sedimento del stream sediment no detectó una anomalía de cobre si existe evidencias en el propio sedimento de que había calcopiritas? Y a eso también se basa de las limitaciones que tienen estos stream sediments. En este caso, las limitaciones que existen, ustedes tengan entendido, puede ser por EH y el pH. Un poco, si es que ustedes quieren inmiscuirse más en esta historia de este descubrimiento que puso en boga un poco la historia de la búsqueda de metales base con RIMS, pueden encontrarla en la siguiente página web, que la tengo acá en la parte inferior izquierda, y ahí, inferior derecha, y ahí pueden conseguir más información. Bien, entonces ahora mencionarles un poco sobre la franja de pórfidos miocénicos del norte del Perú. Esta franja para el país es muy importante, o para el Perú. La granja fue encontrada por un proyecto de geoquímica de stream sediment en el famoso proyecto de exploración geoquímica del norte del Perú, entre el año 1967 al 1972. Ahora, este programa fue realizado junto con la asistencia técnica del gobierno británico, y gracias a ello se llegó a encontrar 3 a 4 depósitos minerales actualmente, que luego mencionaremos. Ahora, ¿qué es la característico de la granja y en los stream sediment de la granja? Que curiosamente la granja tiene una anomalía geoquímica de 20 kilómetros aguas abajo del yacimiento. O sea, es una anomalía, una dispersión geoquímica en cobre muy grande, y eso era
y eso permitió encontrar a La Granja. Y ahora el potencial de la franja miocénica es lo que queremos dar como potencial también en parte de este estudio de tesis, que a continuación lo vamos a ver. En ese caso, este es un cuadro extraído de una presentación de Cardoso en el 2005. Él, bueno, habla sobre potencial metalogenético en el país, en el Perú, pero yo me voy a enfocar en 3 yacimientos que él menciona en esta zona norte, principalmente de Río Blanco, Cañariaco y La Granja. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un poco las reservas del yacimiento. En el año 2005, La Granja presentaba 800 millones de toneladas, con 0.6% en cobre. Cañariaco reportaba 365 millones de toneladas, con 0.5 en cobre, y Río Blanco había sido descubierto recientemente. Y bueno, no había algún reporte libre que mencionara sobre las reservas del yacimiento. Sin embargo, a la actualidad, más que todo actualizado al año pasado, bueno, La Granja es un yacimiento con unas reservas de 4.320 millones de toneladas, Cañariaco 1.003 y Río Blanco 1.200. Estamos hablando de yacimientos tipo pórfido de cobre, de grandes dimensiones, posiblemente comparables con los pórfidos del sur de Chile, como Chuquicamata, la franja de pórfidos de cobre del sur de Chile, tienen este mismo potencial. Estamos hablando de que podemos estar en un tren de sistemas porfiríticos de grandes dimensiones y de gran potencial para el país. Bien, entonces, como les mencioné, el proyecto de La Granja en etapa de exploración tiene un tren de dispersión de cobre muy grande. Estamos hablando de que a 12 kilómetros aguas abajo tenía una concentración de cobre total muy alta, 2 veces su threshold. Y bueno, esta dispersión pudo ser detectada, la anomalía geoquímica en cobre en La Granja pudo ser detectada a 20 kilómetros aguas abajo. Y eso pues, es una anomalía en geoquímica, y especialmente para los que han trabajado en geoquímica de sedimentos, pues es muy grande. Es una dispersión bastante grande y muy interesante, porque también La Granja, en su contexto geológico, verán de que pasa y cruza por también secuencias calcáreas, volcánicas, que deberían de controlar y restringir su dispersión anómala en cobre, pero no lo hace. Y eso es lo interesante del área. Bien, entonces, para ubicarlos espacialmente, La Granja se encuentra en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Chota, en el distrito de Querocoto. Como les había mencionado, Ingemet lo descubrió en el año 1967. En el año 1980, junto a lo que es el grupo, a lo que es la misión alemana acá en el país, llegan a darle un potencial al yacimiento. Y esto también yo lo estoy queriendo mencionar porque también vamos a ver la evolución de sus reservas. Acá estamos hablando de que en ese momento Ingemet menciona que tiene 300 millones de toneladas de cobre, el potencial de La Granja, pero es porque en ese momento solamente se estudió la zona de enriquecimiento secundario del yacimiento. Ya entre 1980 y 94, el Perú, entra en una situación de por así llamarlo, una guerra civil, que es el tema del terrorismo, en el cual toda actividad económica, especialmente vinculada a minería, estuvo paralizada, y peor aún la etapa, todo el periodo de exploración. Pero luego, cuando existen las privatizaciones por el gobierno peruano, una empresa canadiense toma la opción llamada Gambior, la cual le da un volumen o ya el tamaño de un yacimiento relativamente grande, gigante. Estamos hablando de que Gambior en el 94, entre el 94 al 2000, ya le da un potencial, una cantidad de reserva de 2.000 millones de toneladas. En el año 2000 pasa a manos de BHP. BHP le da un volumen casi de 3.000 millones de toneladas por unos temas principalmente de
vencimiento del vencimiento del contrato y por alguna serie de incumplimientos por parte de BHP, en cierta forma incumplimientos, más que todo por el tema de que no llegó al acuerdo de inversión en los 5 años que tenían por el yacimiento. BHP devuelve el yacimiento al Estado peruano, y el Estado peruano lo vuelve a auccionarlo, y en este caso desde el 2005 a la actualidad este yacimiento es operado por Río Tinto. Bueno, es explorado por Río Tinto. Bien. Al sur de esta zona encontramos a los grandes yacimientos como Yanacocha, Tantahuatay, Michiquillay. Muy bien. Bien, el marco geológico regional de la zona. Como les había mencionado, este es el mapa de INGEMET del año 2013, actualizado a la escala 1/50.000. Ellos, ahora último, mencionan que los volcánicos presentes en el área formarían lo que es el complejo volcánico de La Granja. Al norte de este complejo volcánico, en esta zona amarilla oscura, estamos hablando del complejo volcánico de lo que vendría a ser el volcánico Cañariac. Tenemos, o sea, cada tren, ellos están poniendo los complejos volcánicos en función al tren de pórfidos también. Y también tenemos, como lo pueden observar, tenemos ventanas de cuerpos calcáreos, principalmente en esta zona centro, calcáreos que vienen a ser parte de la formación Inca Chulec Pariatambu, también la formación Puyayquina, que vendrían a ser secuencias calcáreas del Cretácico. Y en la zona norte, en la cabecera de La Granja, en la parte inferior izquierda del mapa, vamos a tener a las secuencias del grupo Goyarisquija. Y estas secuencias comúnmente son de rocas, de areniscas y cuarcitas. Y esto es un detalle que luego, cuando veamos los sedimentos de quebrada de La Granja, van a tener una implicancia fuerte en la dinámica del yacimiento y en la caracterización mineralógica. Otro detalle más que se tiene que hablar del marco geológico regional de La Granja es el sistema de fallas de rumbo andino, que se presentan en Quebrada Honda y en Quebrada Maraibamba. Estas secuencias de quebradas pueden ser el tren regional que controla estos yacimientos. Y bueno, lo que es en la propia granja tenemos sistemas de fallas secundarias que vendrían a ser las propias quebradas. En este caso se cumple que la quebrada es también un sistema de fallas. El marco geológico regional de La Granja, para mencionarlo, yo les mencioné de que tenía un tren, una anomalía de más de 20 kilómetros de cobre. En los años, imagínense el año 1970, y cuando el grupo alemán y el británico llegan al área, pues se encuentran con una gran zona de alteración fílica, como lo pueden ver en la imagen derecha. El afloramiento de La Granja viene simplemente a ser una gran zona de alteración fílica, en donde cuando comenzaron a prospectar haciendo muestreos de roca en la parte alta del cerro, no habían encontrado anomalía alguna de cobre. Y entonces ellos venían y se preguntaban, ¿de dónde viene la anomalía de cobre que hemos detectado de 20 a 12 kilómetros aguas abajo? Y la pregunta era, o sea, la respuesta estaba en que en esos momentos también el concepto que se tenía del modelo geológico clásico de Lowell y Gilbert todavía estaba en una etapa naciente, estaba siendo estudiado y mucha gente recién lo estaba aplicando. Entonces, como que encontrarte con una gran zona lixiviada, no había mucha lógica, y hasta pensaban que se habían equivocado en los análisis químicos. Sin embargo, cuando algunos geólogos siguieron los modelos de Lowell y Gilbert, y efectivamente, cuando perforaron en profundidad y pasando el nivel freático, entre el nivel freático llegan a encontrar en la zona de enriquecimiento secundario, que fue lo que le dio la primera etapa de importancia al yacimiento. Luego vienen las empresas que les mencioné y comienzan ya también con sistemas de exploración de sondajes profundos. Y es ahí donde ya se encuentra la verdadera magnitud de lo que es La Granja, el tamaño real de La Granja.
Y como pueden ver, les mencioné de que había una secuencia sedimentaria. Sin embargo, el lado de alteración también afecta a las rocas calcáreas. Y justo en Quebrada Iraca vamos a tener una pequeña zona de scar. Bien, esto es en general el contexto geológico regional del área. Y ahora les voy a mencionar un poco sobre la metodología de mi estudio. La metodología de mi estudio se va a basar en la toma de muestras, de 28 muestras de sedimentos de quebrada. Voy a homogenizarlas, subdividirlas y muestrearlas. La segunda etapa de mi toma de muestras va a pasar a lo que es el estudio de línea base. Principalmente es reconocer qué fases mineralógicas tengo en los sedimentos, qué minerales están en el sedimento, el tamaño de estos y la química de los sedimentos. Me tienen que dar alguna respuesta. ¿En base a qué voy a hacer este reconocimiento? Principalmente análisis granulométrico, fluorescencia de rayos X y difractometría. Luego en la siguiente etapa, que gracias a la línea base permite dar el sustento para hacer una concentración gravimétrica, ya voy a la etapa de buscar los RIMS. En esa etapa de línea base que les mencioné, mi primera intención era responderme si en esta primera etapa yo puedo reconocer minerales indicadores en el sedimento. Van a ver que en el estudio la respuesta fue un no, pero gracias a la línea base me dio el fundamento para ir a la etapa de concentración. Y con esta etapa de concentración pasé a lo que es el análisis ChemScan, a la elaboración de mapas de dispersión. Y bueno, la última etapa, que es la etapa de microsonda electrónica, está quedando como una etapa ya fuera de mi tesis de grado, pero pasa a un trabajo más de estudio de investigación, que bueno, actualmente nos encontramos en proceso también. Bien, entonces como les mencioné, la toma de muestras. Esta toma de muestras fue distribuida de la siguiente forma. Hay que pensar de que a veces cuando tú tienes una tesis de grado, tu intención sería hacer una malla de muestreo homogénea, digamos, hacerle un distanciamiento constante. Mi primera idea era tomar una muestra cada 500 metros o cada 1 kilómetro de sedimentos de quebrada hasta llegar al kilómetro 27, superar el halo de anomalía del stream sediment. Sin embargo, por temas de cuestiones económicas y de tiempo, esto no era factible, por lo cual el diseño cambió a hacer una toma de muestras intensiva cerca al yacimiento, a lo que ustedes están viendo de color rosado, que es el pórfido en sí, a tomar una muestra distanciada cada 500 metros, tanto en la quebrada Checos, que está en azul, como en la quebrada Checos, que es la de color verde, quebrada Iraca, la de azul, y toda la secuencia de aguas arriba del río Palti, para poder ver cómo variaba la mineralogía y la granulometría, como les menciono. Ahora, ¿por qué hago este tipo de estudios? Esto está inspirado en un estudio de orientación clásico de geoquímica de sedimentos, en el cual lo que uno hace en un área que va a entrar a explorar, genera un estudio en el cual toma como base un yacimiento conocido y estudia la dispersión de un elemento para ver a cuánta distancia del yacimiento yo puedo encontrar una anomalía de este yacimiento. En el caso de la granja, o mejor dicho, cuando descubren la granja, el primer estudio de orientación de esta zona se hace en Michiquillay, que ya era un pórfido que se conocía en el Perú en ese año, en 1970. Y Michiquillay responde a que la toma de muestras debería de ser cada 8 kilómetros de distancia. O sea, tú podías encontrar una anomalía geoquímica de un yacimiento, de un posible pórfido, a 8 kilómetros de distancia de él. Entonces, las mallas de muestreo que se hicieron para encontrar este tipo de yacimientos fue inspirada en este estudio de orientación. En el caso de este estudio de orientación tomado en la granja, tiene el mismo principio, pero en vez de buscar elementos, busco minerales. Por eso es que pongo un énfasis en tomar muestras intensivas cerca al pórfido, para luego pasar debajo del pórfido, cerca a la muestra 4705, a tomar las muestras cada 1 kilómetro, y de ahí
luego de que paso los 10 kilómetros más o menos del yacimiento, comienzo a tener un espaciamiento entre muestras de cada 4 kilómetros. Más que todo para ganar un poco, para ganar distancias y saber si estos sedimentos podrían todavía tener los minerales indicadores que me puedan llevar hacia el yacimiento. Bien, entonces por eso el diseño de esta muestra, de la toma de muestras, con ese distanciamiento que les menciono. Para luego de hacer la toma de muestras, una clásica toma de muestras tipo stream sediment, con las muestras secadas y homogenizadas, las paso a caracterizar en esta zona llamada línea base. En esta línea base hago una caracterización granulométrica, teniendo como resultados que principalmente mis muestras van a ser predominantemente arenas. Tengo limos y tengo arcillas en un porcentaje menor al 5%. Cosa curiosa es que cuando yo hago los perfiles de la granulometría en la quebrada Iraca y Checos, que son los que cortan al pórfido, es que tengo una predominancia, principalmente en la quebrada Iraca, de más limos. Y eso es importante porque va a estar vinculado probablemente a la alteración fílica. Muy bien, eso es lo que principalmente uno va a sacar como resultado del análisis granulométrico. Ahora, ¿qué nos dio los resultados del análisis de difractometría de rayos X? Bueno, si alguno de ustedes ha trabajado con difractometría, pues acá lo que están viendo son los difractogramas, y este difractograma lo que te está mostrando es que tenemos un pic muy alto de un mineral que está abundando en los sedimentos. Y ese pic que ustedes están viendo es el pic del cuarzo. Ahora, ¿qué me está generando en los difractogramas? Este pic del cuarzo y esa abundancia abrumadora de cuarzo me está generando que los otros minerales traza o minerales poco abundantes no puedan ser detectados a carta cabal en este primer difractograma. Lo vamos a ver en este cuadro de resumen, y como ustedes pueden ver, el principal mineral que he tenido como en los difractogramas ha sido cuarzo, plagioclasias y feldespatos. Sin embargo, mis minerales indicadores, que yo les mencioné como el rutilo, la turmalina y apatito, clorita y epídota, por lo menos los 3 primeros no los pude encontrar en la gran mayoría de los sedimentos en el difractograma. Y como pueden ver, por ejemplo, en el caso de la turmalina, a duras penas en el difractograma pude identificar trazas de turmalina y en fases dudosas. O sea, el difractograma era muy confuso, estaba muy cerca a la señal de ruido del difractograma, que no me permitía identificar a carta cabal estos minerales. Y a todo esto, ¿dónde se encontraban las turmalinas y el apatito de esta que encontré en los difractogramas? Se encuentran en este mapa, se encuentran con estrellas. En el caso de las estrellas azules son las turmalinas que se encontraron en fases dudosas, y el apatito se encontró en la muestra 4716. Coincidentemente se encuentra en una zona cerca al área de Scarp. Bien, ¿qué más nos puede decir ahora, en este caso, la línea base, en función a lo que es la fluorescencia de rayos X? En función a la fluorescencia de rayos X, pues vamos a ver que si vemos un corte longitudinal de lo que es el río Palti, pues vamos a tener un decrecimiento en silicio. El titanio y el fierro se van a mantener constantes, no va a haber una perturbación en función a la distancia. Y en el caso del magnesio, el calcio y el fósforo, estos van a incrementarse, y coincidentemente van a incrementarse justo cuando cortan las secuencias calcáreas. Eso es importante de mencionar también. Y bueno, cuando uno realiza una estadística básica, una estadística descriptiva con histogramas y diagramas de caja y bigotes, pues notamos la presencia de muestras anómalas. Tanto de muestras anómalas que luego espacialmente, ahora lo vamos a ver en un mapa, pues vemos de que existen anomalías de titanio cerca a lo que es la quebrada Iraca y a la zona donde corta la alteración fílica. Encontramos valores anómalos o muestras anómalas en fierro, tanto en quebrada Iraca como en quebrada Checos, y en una muestra de control en la 4712
El zircón, bueno, es variable. Tuvimos unos valores anómalos, pero no son predominantes. Y en el caso del fósforo también encontramos que tenemos fósforo justo, y especialmente hay que enfocarnos en la quebrada de Iraca, la quebrada azul, de color azul. Tenemos presencia de una anomalía en fósforo justo donde está la zona de Scar. ¿Pueden tener vinculación con el Scar? Lo vamos a ver. Bien, entonces, en resumen, como yo les mencionaba en la línea base, yo les mencioné de que había un decrecimiento en el río Baltic ¿cómo se llama? Del silicio en función a la distancia. Segundo, les mencioné de que el incremento del calcio, el magnesio y el fósforo se debía justo a la zona donde corta a secuencias calcáreas. Y eso es interesante de aclarar. Segundo, en esta primera etapa, como les mencioné y como han visto en los gráficos, la difractometría de rayos X no me ha dicho nada sobre la posible presencia de RIMS. Pero ¿qué me está dejando como resultado en esta primera etapa del estudio? Es que necesito hacer una concentración gravimétrica para tratar de encontrar estos minerales indicadores. ¿En base a qué? A que probablemente los minerales indicadores tengan un peso específico, que la cualidad de ellos es que tienen un peso específico moderado o alto. Bien, entonces en esta etapa llamada identificación de RIMS, vamos a ver esta primera etapa muy someramente, que es la concentración gravimétrica de medios densos. Ahora, lo que pueden ver en estos dos gráficos es principalmente ver lo que eran los minerales ganga, donde, o sea, la densidad, el peso específico del cuarzo, el feldespato y la plagioclasa, versus el peso específico de los minerales indicadores. Como pueden apreciar, hay una diferencia de densidad que podríamos aprovechar para poder separar estos minerales. Y en este caso, nosotros, en base a este sustento, a este fundamento, nosotros decidimos usar un medio denso, que en el caso del GEA fue el politustato de sodio, calibrado a una densidad de 2.81 gramos por centímetro cúbico. El otro detalle que también hay que aclarar en esta etapa de concentración es que yo voy a trabajar solo con lo que pasa en la malla 30 y lo retenido en la malla 60. Esto más que todo es una restricción que me dio el tamizado en el campo, en la malla 30, y la malla 70 es una restricción que me da el protocolo de estudio de energía, ¿ya? Y con ello, pues acá en esta etapa de concentración gravimétrica podemos ver que nosotros comenzamos a tener el peso de las muestras de los stream sediment han comenzado con alrededor de 6 a 7 kilos en promedio de muestra, y la concentración gravimétrica solamente se dio en una cantidad de muestra de 30 gramos. Ojo, esta reducción de peso ha sido basada en cuarteos. O sea, se ha cuarteado, esto implica de que ya la muestra estaba homogenizada y también se estaba reduciendo el peso, hasta llegar a una muestra representativa de 30 gramos, de estos 6 kilos. ¿Para qué? Para luego llegar a un concentrado de tan solo, en promedio de las muestras, de 1 gramo. Todo este proceso al final terminó con un concentrado de minerales densos, no solo de minerales indicadores, de 1 gramo. Y en este gramo de minerales indicadores van a existir la presencia de mis RIMS. Bien, ya concentrados, pasamos a la etapa del ChemScan. Y el análisis mineralógico del ChemScan, por cuestiones también un poco logísticas y de tiempo, solo los hicimos en 10 muestras. Y primero, para evaluar en esta primera etapa, evaluar los 10 primeros kilómetros del yacimiento. En estos 10 primeros kilómetros hemos podido detectar los 5 minerales indicadores que les mencioné en la teoría, en todas las muestras. ¿Qué características tenían? ¿Esto qué significa? De que desde Quebrada Iraca hemos tenido una detección de los minerales indicadores hasta por 11 kilómetros, desde la alteración que vendría a ser la alteración fílica. Desde la Quebrada Checos, que es la alteración propilítica,
tenemos una dispersión de estos minerales indicadores de 7 kilómetros. Esto significa de que en esta primera etapa hemos podido detectar todos los RIMS. Ahora, ¿qué otra curiosidad con los RIMS? Es que primero eran muestras que comúnmente en este tipo de técnicas se usa minerales monominerales, o sea, un monomineral, o sea, el grano de mineral, de sedimento, vendría a ser un grano de un mineral en sí, solo. Pero en el caso de mis muestras, nosotros gracias al ChemScan pudimos detectar de que muchos RIMS no venían como monominerales, sino eran agregados poliminerales, y eso era interesante. Ahora, lo segundo que también pudimos detectar es que el tamaño de los granos minerales, de los minerales en sí, no variaba en función de la distancia. Y esto es una cosa que lo pueden ver en los gráficos, en los siguientes gráficos. Bien, les voy a mencionar un poquito cómo es el ChemScan y la función del ChemScan. ChemScan es un microscopio electrónico poderoso combinado con un software de análisis de imagen. Estas dos cosas hacen que el ChemScan sea un equipo realmente versátil en sí. No mejor que una microsonda para detectar algunas cosas. Bueno, no voy a hablar mucho del tecnicismo diferencia entre ChemScan y una microsonda electrónica, pero les puedo mencionar de que es versátil, porque te permite hacer una detección mineral muy rápido y de una manera muy simple. Los resultados que te otorga ChemScan son imágenes en sí. Y estas imágenes, por ejemplo, como pueden ver en esta briqueta de la 4705 de una muestra que hicimos de ChemScan, ustedes pueden asignar un falso color a un mineral, lo cual les va a permitir, pues, decir qué mineral predomina. Recuerden que si ustedes esto lo vieran en un microscopio, en un microscopio petrográfico o en un microscopio o en un estereomicroscopio, sería difícil diferenciar entre colores también. Eso es una de las cosas, ¿no? La ventaja de ChemScan es que te permite dar falsos colores, asignar falsos colores a los minerales y resaltan algunos minerales. El otro detalle que también te puede dar ChemScan es que te puede decir, yo quiero buscar solo rutilos. Entonces ChemScan en la misma briqueta solamente te muestra los rutilos, como lo pueden ver ahí. El detalle de acá abajo, en la parte inferior izquierda, este cuadro que ustedes están viendo es un cuadro de liberación mineral. Este cuadro de liberación mineral comúnmente es utilizado para lo que nosotros denominamos grado de liberación, más que todo para temas aplicados a la metalurgia, de lo que cómo estás entregando tu material, tu chancado, y cuán liberado está el mineral para ser procesado en una flotación, que es comúnmente donde se hace este tipo de estudios. También se hace en lixiviaciones. ¿Por qué? Porque la solución rica tiene que tener un área en donde va a atacar al mineral que yo quiero a la mena. Pero en este caso, este cuadro nosotros lo vamos a utilizar para ver cuán intercrecido o cuán asociado estaba nuestro mineral indicador con los otros minerales. Vamos a hacer la cosa inversa. Comúnmente esto se quiere ver, mientras que nosotros comúnmente en estos gráficos queremos ver un grado de liberación entre 80 y 100, sería ideal. Comúnmente tú encuentras de 60 para arriba. Y estos que tú encuentras hacia abajo son oclusiones que no te permiten tener una buena oclusión metalúrgica. Nosotros lo vamos a ver, en este caso, más que todo de cuán intercrecido está el mineral con otros minerales en el grano del sedimento. Otro detalle más del ChemScan es que, como te digo, te ofrece imágenes en falso color, y acá lo que ustedes están viendo son los primeros 30 o 100 primeros granos minerales que tienen mayor tamaño. ChemScan te permite así, de una manera automática, decirte, mira, tu primer grano mineral grande es el que está en la parte superior izquierda, y los más pequeños que hemos podido detectar están en la parte inferior derecha. Tanto en falso color, solamente si quieres ver rutilos, o si quieres ver la asociación mineral que hay en ellos. Pero tú lo puedes ver de manera visual, como también ChemScan te ofrece una manera automática que te ofrece cuadros.
cuadros en los cuales te dice con qué minerales está asociado el rutilo. Y esto es algo muy poderoso que ayuda el KenScan, porque puedes hacer asociaciones minerales, tanto de manera visual, como comúnmente nosotros los geólogos lo hacemos, como también ahora lo puedes hacer de manera automatizada. Y yo les puedo decir en rasgos generales que esta parte automatizada es muy fidedigna. En mi caso, con mi tesis, yo hice las dos cosas. Hice lo visual y comparé mis tablas automatizadas que me daba KenScan. Esto es todo un proceso de algoritmos muy, muy interesante que se podría analizar. Bien, entonces ahora sí, volviendo a mi tesis, ya que te presenté un poquito cómo era el KenScan, el tema es ¿cómo detecté las turmalinas? Primero, como ustedes pueden ver, el porcentaje que se encontraron de turmalinas ha sido muy bajo, ¿ya? Esos valores son muy bajos, pero sin embargo KenScan los permite encontrar. Ahora, ¿cómo se encontraron los minerales? Como pueden ver en la imagen en falso color, te dice de que la turmalina se encontraba comúnmente intercrecida. Y el otro detalle con este gráfico de grado de liberación mineral, esto en sí, en general, cuando te dice que es menor al 10%, significa que la turmalina estaba totalmente, en la gran mayoría, estaba totalmente ocluida. O sea, es como lo que están viendo en la imagen de falso color. Todo el mineral en sí estaba asociado a otros minerales, no estaba totalmente liberado, no encontrabas un monomineral. Era muy raro encontrar un monomineral en esta imagen. Bien, ahora, luego de que ¿con qué asociaciones minerales encontré la turmalina? Esto es una etapa importante de mi estudio. ¿Por qué? Porque esto también te podría dar indicios de que si estaba asociado a una alteración hidrotermal o no. Ahora, como ustedes pueden ver, la mayoría de las turmalinas que encontré yo han estado asociadas a minerales que podrían estar relacionados a alteraciones fílicas, principalmente, como es la clorita moscovita cuarzo más la turmalina. Y así pueden ver la secuencia de asociaciones que les muestro como resumen en cada cuadro que voy a presentar. Y además, de manera visual, pueden ver cómo se encontraba la turmalina. En este caso, la turmalina es el mineral de color azul, y pueden ver que, por ejemplo, en la muestra 4710 tenemos una asociación con cuarzos, y esto de color verde son feldespatos, que estaba relacionado a una zona de feldespatos potásicos, si no me equivoco, plagio de clases. Que si ustedes están viendo, este granito ya me está indicando de qué tipo de alteración hidrotermal podía provenir. Igual, como pueden ver en este otro de los que podemos ver es la 4724, que se ve cuarzo, se ven óxidos, comúnmente magnetita. Esos colores marrones son óxidos en sí, que KenScan los detectó como óxidos de hierro, pero en general son magnetitas, con feldespatos y cuarzo. Ahora, luego vamos a ver si esto lo podemos correlacionarlo con el cuadro de Lowell y Gilbert, de Corbett y Leach, ¿ya? Para ver si es que tiene una asociación con las secuencias fílicas. En el caso del apatito, el apatito, como les mencioné también, viene en proporciones bajas y también está totalmente ocluido, o sea, está comúnmente como un pequeño grano, muy, muy ocluido en el grano mineral. Y eso lo podemos ver en la siguiente imagen de las secuencias de las asociaciones minerales, en el cual podemos ver de que principalmente el apatito, que es el de color morado, tiene dos tipos de asociaciones minerales. Una asociación de alteración fílica y una asociación que coincidentemente es de un scar. Y estas muestras de la asociación de scar van a estar relacionadas comúnmente al área de Quebrada Checos, donde teníamos mapeado el scar. El caso de rutilo. El rutilo, ya como pueden apreciar, tiene valores que considerablemente mayores al rutilo y a la turmalina. Y el otro detalle más, que visualmente, o sea, si ustedes tenían un estereomicroscopio, la probabilidad de encontrar rutilos era mayor que encontrar apatitos y turmalinas en nuestras muestras, en la muestra de sedimentos. Y como pueden ver también en el cuadro de grado de liberación mineral, acá ya te está diciendo, ya te da indicios de que totalmente rutilo, a pesar de que se encuentra asociado,
con otros minerales, también se encuentra más liberado, en cierta forma, formando probablemente monominerales o siendo predominantemente su presencia de rutila mayor que la de otros minerales. Y eso también se puede ver en la asociación mineral. En la asociación mineral, pues este rutilo coincidentemente estaba asociado a secuencias de alteración fílica, que ahora a continuación vamos a verlo más. Vamos a ver un poco en las conclusiones también. En el caso de los halos verdes, como pueden ver, en el caso de la epidota, pues presenta valores mucho más altos, definitivamente más altos que los 3 primeros minerales que te mencioné. Sin embargo, también podemos encontrarlo como un monomineral, pero el detalle con la epidota es que también encontramos sus valores más altos aguas abajo. Y en esta parte de aquí, que es de color medio un anaranjado, quizás ustedes lo están viendo, van a encontrarse de que son secuencias volcánicas. O sea, el problema con la epidota es, la epidota puede provenir del halo de alteración del pórfido de la granja, como también puede provenir de la propia roca encajonante, esta roca volcánica. Y ese es el gran dilema con el cual se hace un poco dificultoso discernir entre qué epidota es, porque las asociaciones minerales de la epidota comúnmente van a estar asociadas a alteraciones propilíticas. Ahora, ¿qué tipo de alteración propilítica es? ¿Es una alteración propilítica netamente de una alteración del pórfido o es una alteración propilítica de los volcánicos por un metamorfismo de bajo grado? Esa es la cuestión con los halos verdes. Y como lo vamos a poder ver también en las cloritas, como pueden ver, también están en mayor, son muy abundantes. Las vamos a encontrar también asociadas a la zona del propio pórfido, como también en la zona de los volcánicos. Y comúnmente están totalmente ocluidas, como se puede ver en la imagen en falso color. Sin embargo, en las asociaciones minerales que se encuentran con la clorita, pues las cloritas te las marca en zonas de alteración fílica, como también en zonas de alteración propilítica. El problema son con las alteraciones propilíticas, ¿son del pórfido o son de un metamorfismo de bajo grado? Que en resumen, los RIMS que tenemos, los pueden ver en este cuadro de Corbett y Leach, en el cual pueden ver a qué asociación minerales pertenecían. Y como pueden ver, muchas, las turmalinas comúnmente han estado en la asociación fílica, tanto de la asociación sericita, feldespato potásico, clorita, cuarzo, carbonatos, como también con la zona de alta temperatura. Porque aunque no le presentaba en la tesis, nosotros hemos encontrado bastantes corindones en la granja. O sea, encontramos una zona muy caliente. Y las turmalinas estaban asociadas a estas zonas también. En el caso de los zapatitos, sí, la asociación mineral estaba en una zona de intermedia temperatura, por así decirlo, tanto como las cloritas y los rutilos. Los rutilos también están marcando netamente una zona de alteración de una temperatura mesotermal. Un poco para mencionar eso. Sí. El otro tema, en el caso de los zapatitos también, estamos encontrando también que los zapatitos sí también estaban asociados a zonas de scar. Las cloritas y epidotas, en este caso las epidotas sí son netamente de secuencias o de asociaciones minerales típicas de la alteración propilítica. Bien, ya finalizando, señores, esta caracterización mineralógica de los sedimentos de quebrada ha permitido detectar los 5 minerales indicadores: turmalina, apatito, rutilo, epidota y clorita, como posibles RIMS de la granja. Ahora, la línea base ha permitido ver las feldespatos.
Esto lo que ha hecho el difractograma, que el pico característico del cuarzo, ha generado que los difractogramas no se puedan reconocer otras fases mineralógicas en traza. Ha sido muy difícil determinarlas. Es por ello que se procede a la concentración gravimétrica. Con la concentración gravimétrica y ya con el análisis Chemcam, es que ya recién hemos podido detectar los minerales indicadores. Y los minerales indicadores han estado en todas las 10 muestras detectadas en las 10 muestras. Primero, los hemos encontrado como agregados poliminerales. Segundo, el tamaño de estos minerales no ha variado con la distancia, y lo que nos ha permitido es detectar una dispersión desde la alteración fílica en la quebrada Iraca de 11.5 kilómetros, y en la quebrada Checos, donde predomina la alteración propilítica, tener una dispersión hasta de 7.7 kilómetros, con una probabilidad de encontrar que la dispersión sea mucho mayor. Bueno, ya la última parte de las conclusiones también vienen con que las turmalinas y rutilos encontrados en los sedimentos van a tener que ser caracterizados mediante microsonda electrónica y comparados con estudios de roca reportados por Rabia. ¿Qué significa? Que ya los rutilos y las turmalinas ya caracterizadas en el Pórfido de la Granja por el profesor Rabia, podemos compararlas con las turmalinas y rutilos que nosotros ya tenemos en los sedimentos y comparar la firma geoquímica que hay en las rocas con la firma geoquímica que te dan los minerales que están en el sedimento. Y con ello poder decir, podemos detectar rutilos de la granja a más de 24 kilómetros aguas abajo. En este caso, en esta primera etapa del estudio, podríamos determinar de que posiblemente estas turmalinas y rutilos puedan dar la firma geoquímica 10 kilómetros aguas abajo. Y eso es interesante. Ahora, estos datos, o sea, los resultados de la aplicación de los RIMS en el estudio de orientación de Bromfield de la Granja fue óptimo. ¿A qué me refiero con esta etapa, con esta conclusión? Es que este estudio ha permitido decir de que efectivamente se pueden encontrar RIMS en los sedimentos. Ahora, lo que estamos esperando es que estos RIMS, o sea, los minerales indicadores, tengan la firma geoquímica de la granja. Y por último, y para finalizar, los costos de exploración de los RIMS, de este estudio de RIMS, es relativamente mayor a técnicas de Steam, Sediment y Black. Ahora, ¿por qué es más caro? Porque estás incluyendo dos técnicas instrumentales como el Chemscam, que de por sí es caro, como la microsonda electrónica. Estamos hablando de que estos estudios son basados comúnmente en sus cotizaciones por horas de lectura, y cada una de estas muestras fue leída por 4.5 horas, cada una de las muestras. Si ustedes calculan con los valores que tengan allá en Colombia de hora de microsonda y de Chemscam, pues van a sacar sus conclusiones de cuánto tomó analizar cada una de las muestras. Pero, a pesar de que, como les digo, los RIMS son relativamente, los costos son mayores, pues superan a las técnicas de Steam, Sediment y Black, ya que debido a estas técnicas convencionales, pues tienen algunos limitantes. En el caso de los Steam Sediments, como les mencioné, el Steam te detecta elemento, y este elemento está controlado, o sea, la precipitación del ion está controlada por el EH y el pH, principalmente. También van a haber trampas geoquímicas y temas también de los relieves, ¿no? Sin embargo, los RIMS, la única influencia que puede haber, o sea, el único limitante puede ser la disgregación mecánica de los granos sedimentos. Y con ello, pues, señores, he terminado mi presentación. Muchas gracias por todo. Si ustedes desean una copia del link de mi tesis, lo pueden detectar aquí en este QR de ResearchGate. Y bueno, también para finalizar, agradecer a los chicos de San Marcos, del IEP, ya que gracias a ellos yo pude realizar este trabajo también. Ellos me apoyaron en este estudio. Más bien, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pasamos a la etapa de preguntas. Gracias.
Bien, gracias Félix, muy completa la exposición. Ahora, si alguno tiene una pregunta y desea activar su micrófono, puede hacerlo en este momento. Si no, pues, si quieres te voy leyendo las preguntas que están en el chat, ¿listo? Ya, no hay problema. Perfecto. La primera dice, ¿de qué orden son los drenajes muestreados que se usan para RIMS? ¿O cuál es el orden máximo de drenaje muestreado? Mira, ahorita yo lo he hecho con los de primer y segundo orden. Si no, no. Ahorita estaba ya, estábamos en secuencia de segundo y tercer orden, si mal no me equivoco, en este tema de los RIMS. Porque, o sea, lo que pasa es que este río Ingeryacuy pasa lo que es el río Chotano, y este río Chotano pasa al río Huancabamba. Huancabamba es primer orden, segundo. Estamos entre tercer y cuarto orden, perdón. Pero, o sea, el tema es que justo lo que nosotros estábamos haciendo era un estudio de orientación para ver a qué distancia, principalmente yo me estaba enfocando a qué distancia puedo encontrar puedo detectar los minerales indicadores del propio pórfido. Ok, bien. Hay otra que dice que qué tipo de clima existe en la zona de estudio y si fuera un área tropical húmeda muy lluviosa, ¿qué limitación habría para encontrar los RIMS? Justo, mira, justo lo que sucede acá en la granja es que es un clima semitropical, por así decirlo. Es abundante la vegetación que existe aquí. Podríamos mencionar de que es casi como los páramos de Colombia, con cantidades de lluvia relativamente moderadas por temporadas. Bueno, con este tema de cambio climático también el tema de hablar de temporadas de lluvia es relativo, ¿no? Pero antiguamente tú tenías temporadas de lluvia desde diciembre hasta marzo, finales de abril. Bueno, pero con buenas cantidades de lluvias. Abundante vegetación sí existe en la zona. Y esto en realidad no ha sido el tema justo de los sedimentos de los RIMS, es que eso era el análisis que queríamos hacer, ¿no? O sea, si en esta secuencia de boscosa y de mucha vegetación podía haber algún limitante en los sedimentos. Y como ustedes pueden ver, no ha existido. Los granos minerales han estado dispersándose a más de 10 kilómetros. Bien, otra pregunta dice que si se ha hecho algún estudio sobre los tipos de cloritas, que sí con espectrometría. ¿Cómo? Que si se ha hecho algún estudio de espectrometría para conocer los diferentes tipos de cloritas. Bueno, esa es una etapa en la cual es la segunda etapa del estudio en sí. O sea, se buscaría caracterizar a los RIMS que te mencioné, que en este caso también están las de clorita, y ver si las podemos diferenciar. Claro, es una pregunta muy interesante e importante, ¿no? Porque en el caso pues del GEA, nosotros, bueno, no yo, ¿no? Pero hubo un chico de pregrado que hizo un estudio sobre cloritas en el Teniente, y él ha hecho, si no me equivoco, este tipo de trabajos, y logró tener diferenciaciones. Bien, la siguiente pregunta dice que ¿cómo se aplicaría el estudio de RIMS para la prospección de pórfidos aún no conocidos? Ya que en tu estudio pude notar que se aplicó un pórfido que ya era conocido. Claro, justo por eso yo menciono de que este es un estudio de orientación. O sea, este es el estudio base, la línea base. Tú en función a la línea base vas a detectar primero si los RIMS funcionan o no. O sea, la primera pregunta que yo he respondido con la tesis ha sido de que hay RIMS en el pórfido de la granja, sabíamos que habían los RIMS. Ahora, ¿estos RIMS se están dispersando en el sedimento? Sí. Ahora, las preguntas que venían a continuación era ¿a cuánto del yacimiento? Porque eso es lo importante. O sea, importante saber a qué distancia puedo encontrar este RIMS, aguas abajo del yacimiento, y si yo luego, cuando yo estoy en un grassroot o en un greenfield, puedo detectar a una distancia X. O sea, no te puedo decir a distancia, ahorita podemos decir de que a 10 kilómetros de la granja podemos detectar estos RIMS,
Ahora el tema es que yo todavía tengo 16 kilómetros más que analizar para darte el número exacto o la distancia exacta en este tipo de condiciones climáticas para poder encontrar el RIM. Eso es la base de un estudio de orientación, ¿no? Que te vas a un yacimiento conocido, buscas su dispersión y en base a esa dispersión que encuentras en el área, la aplicas a toda la cuenca en sí. Espero que eso lo haya dejado claro. Si no, si vienen más preguntas sobre ese tipo, no hay problema. Seguimos explicándolo, porque justo lo que se busca aquí es ver si la técnica es factible para hacer este tipo de estudios o no. Y luego de ello, aplicarla a la cuenca a la cuenca en general, ¿no? Tomando una muestra cada 10 kilómetros quizás, o cada 20 kilómetros, que yo pueda detectar un grano de mineral con alteración como lo hemos podido ver fílica en el caso de la granja. En el caso de la granja es peculiar que sea fílico, ¿no? Pero imagínate que también si tú tuvieras la exposición de la etapa potásica, probablemente en vez de esperar encontrar el grano mineral de la alteración fílica, vas a encontrar el grano mineral de la alteración o de la asociación de minerales potásicos. Y en ellos, buscar el mineral guía, o sea, el mineral indicador, y hacer las técnicas de microsonda para ver si tiene la señal característica de un pórfido de interés económico o no. Fértil o no fértil, como comúnmente la gente está queriendo buscar, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice, es que no la redactaron como pregunta, toca ordenarlo un poco. ¿De qué depende la asignación de colores falsos para los análisis de ChemScan? ¿De la fase mineral o solo de la observación del analista? De la observación del analista en general, o sea, más que todo el falso color es una, primero el Kenscam te va a poner un falso color arbitrario, ¿no? O sea, digamos que una calcopirita te la puede poner roja, por así decirlo, ¿no? Pero si a ti en tu estudio te parece de que es mejor ponerle un color amarillo, le pones un amarillo. O sea, la ventaja es que Kenscan te permite hacer esas asignaciones. Lo que pasa es que Kenscan trabaja con una biblioteca, un zip mineral, que es su biblioteca de minerales que ya tienen asignados colores. Pero esos colores de tu base de datos general, tú le puedes asignar tus colores propios de tu estudio. Más que todo, la ventaja de los falsos colores es que te permite hacer una diferenciación de minerales muy rápido, si te das cuenta. Bien, Félix, hay una última pregunta. Bueno, ahí salió una más, pero la primera, que si el molibdeno está en porcentaje o en partes por millón. Ah, mira, ojo, yo te estoy mostrando minerales. Creo que en este caso no hemos visto no lo hemos visto como mineral, así que no lo hemos detectado en el Kenscam. Por lo menos no ha aparecido en la granulometría. Ojo, esta pregunta se responde en función a la granulometría. Yo solamente estoy estudiando lo que es una arena hasta un limo, más o menos que es la malla 60. O la malla 60 es el límite de las arenas. Que pueda haber molibdeno en las fases más finas, pueden existir. Y el porcentaje que yo te estoy dando es de esta porción de granulometría, ¿no? La granulometría de arenas. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo te estoy mostrando como minerales está en porcentaje en peso y es un porcentaje relativo. Dale bien tu respuesta. Quizás si el que hizo la pregunta la puede volver a plantear porque no creo que haya quedado muy clara. Ah, ya, claro. Sí, pero como para mencionarles, ¿no? En el estudio que he realizado, nosotros, esta obtención de minerales indicadores está basado en la granulometría que está entre malla 30 y 60. Los finos no han sido estudiados. Entonces, puede haber anomalía de molibdeno, o sea, si te refieres a la anomalía geoquímica de molibdeno, puede estar en la fase fina. En esta fase gruesa, por así decirlo, no se encontró molibdeno. ¿Ya?
Bien, perfecto. O sea, Si ¿cómo? quieres, pasamos a la siguiente. Ya. Ah, listo, bien. Preguntan que si este análisis se está haciendo comercialmente en algún laboratorio y cuál es el precio aproximado. De RIMS. Bueno, mira, te puedo decir dos cosas. Uno, que yo lo estoy haciendo con bueno, lo hemos hecho en el GEA, que es el Instituto de Geología Económica Aplicada. Es más que todo un instituto de investigación en sí. Tengo entendido de que sí hay laboratorios comerciales, pero estos laboratorios comerciales comúnmente están en Canadá, ¿ya? Ahora, los precios, yo te puedo decir de que cuando tú comiences lo que te pueden decir una empresa comercial es que te van a exigir una cantidad de peso por muestra. ¿En qué sentido? Los RIMS comúnmente te van a exigir algo de 10, quizás 30 kilos de sedimentos para poder detectar minerales indicadores. Y eso y esa cantidad de peso la tienes que llevar a Canadá para que ellos le hagan las concentraciones gravimétricas y todo lo que se tenga que hacer para buscar el mineral guía objetivo. Es muy relativo en realidad. Eso mucho va a depender de qué quieres buscar. O sea, si tú te vas a basar en buscar minerales turmalinas, por así decirlos, como puedes ver en en este estudio, los volúmenes son muy pequeños. Y eso que yo he tomado 6 kilos. Si quisieras tener más turmalinas, o sea, para hacer el análisis de microsonda, deberías de sacar más peso o estudiar más cantidad de mineral, porque yo también esto lo he concentrado en 30 gramos. Pero relativamente eso viene de esa manera. Y lo otro es que cuando estos laboratorios comerciales hacen el estudio de RIMS, lo hacen con monominerales. Eso es lo que comúnmente se ha estado haciendo en estos RIMS. En estos RIMS era buscar el mineral indicador con un estereomicroscopio y tu pinza y sacar el mineral. El tema que nosotros cambiamos el estereomicroscopio por un ChemScan, y en el ChemScan nos dimos la sorpresa de que pudimos encontrar los RIMS en agregados minerales. Y eso fue lo interesante de este estudio. Una novedad, por así decirlo. Pero igual también habían monominerales, pero ¿qué sucede con los monominerales? En el caso de una briqueta de 50.000 minerales, por así decirlo, a duras penas, una sería un monomineral de turmalina. Entonces, imagínate tener 50.000 gramitos y poder detectar ese solo mineral de turmalina, que es monomineral. Es muy complicado. En cambio, el ChemScan te ayudó con la automatización. Ayudó un montón. Ok, perfecto, Félix. Tenemos una última pregunta que dice, ¿qué condiciones de pH y pH te impiden determinar elementos minerales que favorezcan el descubrimiento de un pórfido de cobre? Ese es el detalle. Si menciona minerales, no hay condición. No hay pH y pH. Acá es disgregación mecánica pura. Esa es la ventaja de los RIMS. En cambio, en un sedimento de quebrada, en un stream sediment, donde tú analizas el ion cobre, el ion molibdeno, ellos sí están condicionados al EH y al pH. Pero los minerales, no. Los minerales se están disgregando en función a la distancia de la quebrada, de cuánto se alejan del yacimiento o de tu área objetivo. Ellos van disgregándose y puedes encontrarlos quizás a 20 kilómetros. En este caso yo he podido ya dar fe de que hemos podido detectar estos minerales a 10 kilómetros del pórfido. Buenas tardes, ¿puedo preguntar? ¿Sí? Sí, te habla Ernesto Álvarez de Perú. Respecto a este estudio que has hecho, entiendo que el objetivo es buscar minerales de alteración, más no la mena en sí, ¿no? ¿Cómo, bueno, en este caso sabes que es el Aranja, ¿no? Que es un depósito de clase mundial. ¿Cómo podría yo determinar o hacer un paralelo con respecto a la mineralización? Por ejemplo, encontrar más cantidad de
de rutilo, de apatito, de turmalina, me puede indicar que mi yacimiento es más grande o no necesariamente en ese tipo de estudio? Ya, mira, es muy buena pregunta. Mira, acá viene la respuesta. Para RIMS es válido hasta que yo haya encontrado calcopiritas. O sea, si yo encontraba calcopiritas, ese podría ser mi mineral indicador y tendría que hacerle una técnica analítica que me pudiera dar la firma de la calcopirita. O sea, una firma geoquímica que me dé señales de que es un yacimiento tipo pórfido y gigante. En el caso de los rutilos, las turmalinas y los apatitos, hay bastantes estudios y de las cloritas y epídotas, hay bastantes estudios que te dicen que si tú detectas estos minerales y si hay firmas geoquímicas en estos minerales que te indican que provienen de pórfidos gigantes. Y entonces cuando tú tienes la firma geoquímica de un pórfido gigante en estas RIMS de los granos de los sedimentos, pues estás yendo por buen camino para encontrar tu yacimiento gigante. En este caso, ¿has encontrado alguna calcopirita o enargita, ¿no? Viniendo de la Yanja. Ya, mira, habían trazas de calcopirita, pero ojo que te estoy hablando de la zona o sea, de la agrometría de arenas. O sea, ¿qué sucede? Esto no lo tengo muy bien estudiado, pero también me hice una pregunta similar a la que tú mencionas. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía los valores de análisis químico y bueno, los análisis volumétricos de los minerales, supuestamente si yo estoy en la granja, donde efectivamente he tenido anomalías de cobre, pues se tendría que ver reflejado en el mineral, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Como yo solamente he estudiado la arena, en la arena no había mucha calcopirita, no había una especie mineral que tuviera cobre. Y ahí es donde yo también saqué una conclusión y una primera hipótesis, por así decírtelo, en la cual estos sedimentos tienen una gran extensión de dispersión porque están en la fase fina, en la fase de arcillas. ¿Y qué sucede? En esa fase fina de arcillas tiene que haber, puede haber una especie mineral, como también pueden haber iones que estén asociados a algún tipo de arcilla encapsulados que los permite dispersar. ¿Ya? Ese es el detalle aquí que he estado viendo, ¿no? Pero en este caso las calcopiritas en la granometría gruesa no están. Ahora, ¿por qué no están? Porque esa también es una pregunta muy válida que te podrías hacer acá en la granja. Y la respuesta está en el problema que tuvieron los geólogos alemanes y los británicos cuando mapearon esta zona. Que todo lo que está expuesto en la granja solo es alteración fílica y lixiviada. ¿Qué significa? De que si tú tomabas una muestra de roca en Cerro Paja Blanca, probablemente tus valores sean bajos, muy bajos. Y ahí tendrías que irte más al concepto del modelo de yacimiento, ¿no? Que estás en la parte fílica, pero no estás en la potásica neta. Y la potásica neta estaba debajo, y estaba debajo, aguas abajo del drenaje del río Paltic. Eso es lo que reporta Schwartz y algunos autores como Noé Díaz en sus estudios de la granja, cuando muestran los reportes de la granja de sus resultados de perforación. Una última pregunta para terminar. Hablaste de la firma geoquímica, por ejemplo, en turmalinas. ¿Tengo que hacer laser ablation para eso o hay otra manera de determinar la firma geoquímica de los minerales? La ablación láser es buena. Lo que te permite es la gama de elementos raros y todo el paquete. O sea, tienes más elementos químicos con los cuales trabajar. La microsonda, dependiendo de qué tipo de WRS tengas, te va a dar elementos mayores en buenas proporciones y algunos elementos traza, pero también tendrías que analizar el límite de detección de esos elementos. O sea, ahí lo que te tendrías que hacer es sentarte y ver cuál te conviene más para trabajar. ¿Te conviene una microsonda electrónica en donde vas a analizar
los elementos mayores más algunas trazas con ciertos límites de detección altos, o haces el laser ablation, que definitivamente en algunos casos pues los límites de detección son mucho mayores, ¿no? O sea, son mucho más bajos. Mucho depende de con qué quieres, digamos, determinar la firma geoquímica. Ok, y la última para terminar sería, mencionaste que habían encontrado coridón. ¿Esto te lleva a estar se puede interpretar como estar en la base del litocap o algo de eso? Podría ser, es un tema que justo pues te tendrías que poner a analizar, pero eso es un parte de un mapeo que yo no he hecho, porque yo nada más he podido sacar muestras de sedimentos. Recuerda de que la granja es una propiedad privada, entonces no pude hacer eso, pero sí se sospecha que es eso. Podría ser eso. Y segundo, era muy curioso de encontrar corindón. Y el corindón pues lo encuentras en todos los sedimentos. No lo he presentado aquí porque no tengo estudios que digan de que el corindón puede ser un mineral indicador para pórfidos. Pero por lo que vi, los resultados que tengo en la granja, puede ser un potencial mineral indicador, pero necesitas hacerle mayores estudios, ¿no? Primero ver en rocas y te da una firma geoquímica, firma geoquímica de fertilidad, y segundo es que los propios sedimentos también cumplan lo mismo, ¿no? Listo, gracias y felicidades por el trabajo y la presentación. Ya, de nada. Yo también tengo una pregunta. Soy Dante Padilla, de Perú también. Mencionas que había corindón en los sedimentos y eso podría ser la expresión de alta temperatura de una alteración argílica avanzada, si es que fuera el caso, pero lo que yo me pregunto es ¿qué método utilizaste para diferenciar corindón, por ejemplo, de diásporo? O sea, ¿llegaste a verlo en el microscopio o simplemente fue lo que el ChemScan interpretó? Ya, ChemScan interpretó en sí. Y eso fue uno de los resultados que dio, ¿no? Ya, te escucho. Sí, te escucho. Porque el diásporo, o sea, es un óxido de aluminio también y es mucho más común de encontrarlo como expresión de alteración argílica avanzada a menor temperatura, obviamente. Entonces estaba preguntándome si existía la posibilidad de que en realidad se trataba de diásporo y no corindón. Sí, mira, la pregunta es muy válida y es una cosa que más que responderte sería cuestionarme yo también, en el sentido de que tendría que ver nuevamente la seed mineral y ver de que no haya ocurrido ese error. Porque ¿qué pasa? En ChemScan tú tienes un seed mineral, ¿ya? Y en este seed mineral tendría que ver o sea, lo que es la composición química de la diáspora la está confundiendo con un corindón. O sea, me haces más que todo hacer una retrospectiva de que tengo que ver el seed mineral, analizarlo para más que todo ver de que no haya cometido este error. Gracias. Es una buena presentación. No, muchas gracias a ti. Muy buena pregunta. Tengo una pregunta más. Usualmente cuando haces un estudio de este tipo de reconocimiento, se toman muestras a diferentes mallas. Y noto que en tu caso utilizaste una sola malla y la pregunta sería, ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales tú seleccionaste esa malla para trabajar? Ya, ¿por qué utilicé malla 30 y la malla 60? Así es. Ya, mira, esa es claro, en estos estudios definitivamente se hacen con mucho más mallas, pero acá también viene un tema de en dónde concentro los minerales y los protocolos de concentración de minerales, ¿ya? ¿Por qué? Porque al yo utilizar la malla, en realidad el protocolo del GEA venía desde malla 10 a malla 60 para la concentración con polihidrato de tungsteno, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú metías minerales más finos, lo que generas es puede generar como una especie de como que las arcillas, en vez de generar una facilidad para diferenciar o sea, para hacer precipitar los medios densos, o sea, los minerales densos de los ligeros,
Ujú. te complica más la diferenciación gravimétrica de ellos. Entonces, por eso, los protocolos del GEA se proponía, y bueno, estos también basados en los estudios de algunos paleontólogos, que son los que utilizan bastante este tema de la concentración gravimétrica. eh, Ellos te decían, mira, es preferible de que tú separes las fases finas de las fases gruesas, y te ponían casi las mallas 10 a 60 para poder hacer tus estudios solamente en este rango de la malla. Y lo fino, tendrías que buscar otro tipo de método para concentrar minerales densos en fases finas. La pregunta es muy interesante, y mucho se basa, como te digo, en el tema de protocolos. Entonces, como yo utilizaba politustato de sodio para concentrar y tenía la restricción de la malla 10 a la malla 60, entonces mi estudio se enfoca en este sector, nada más. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera encontrado ningún mineral indicador en este sector granulométrico? Pues mi siguiente etapa, para no descartar la idea de que fueran potenciales los minerales indicadores, era irme a las fases finas y estudiarlas. Pero, o sea, al estudiar las fases finas, la otra complicación que puedes tener con los RIMS es cómo separo ya minerales muy finos que tengan un peso específico menor a 2.81 de los mayores a 2.81. Y es porque también vienen otro tipo de fuerzas que unen a los minerales, a los agregados minerales. Es una pregunta que sí, es muy compleja, que necesita mucho detalle para responder. Pero más o menos por eso yo te puedo decir de que utilicé este tipo de granulometría y no utilicé varias mallas. Que hubiera sido distinto si lo hacía en función a buscar iones. ¿Me entiendes? Ya con los iones, pues puedo ir a la fase fina, y la fase fina la puedo mandar a análisis químico para buscar la mejor malla para mi detección de minerales. Pero en este caso, más que todo, era buscar minerales, y en este caso los minerales que pretendía buscar estaban en esta fase todavía gruesa, no en la fina. Buena pregunta, gracias. Gracias a ti. Bien, Félix, muchísimas gracias por tu presentación. Una pregunta, ¿esta presentación la podemos subir al canal de YouTube? Sí, sí, no hay ningún problema. También pueden bajar la tesis, que tiene más detalles. Justo acá al final, con la foto de los chicos de Petro, está el link. Le pueden tomar una foto al código QR, y ahí pueden descargar la tesis. Listo, perfecto. De nuevo, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a los asistentes y los esperamos en las próximas conferencias. Mañana tendremos la segunda parte de la geología de los depósitos minerales por Ricardo Tenjo, geólogo de la Universidad Nacional. Y la próxima semana tendremos diferentes conferencias. Están en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su asistencia y que estén bien.